Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, lunes 20 de marzo del 2023, 10:05 de la mañana. A través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el juzgado a cargo del juez Chetley Soria vaya a realizar la audiencia de requerimiento fiscal de prolongación de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses contra Julio César Moyo Navarro en la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en horario del Estado en el expediente 8-2018-37 de este juzgado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Bien, gracias, señor juez supremo. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima, con domicilio procesal en la avenida Abancay, cuadra 5, 9º piso, y con correo electrónico institucional blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Montenegro, como defensa pública. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos y todas. Aurora Mercedes Montenegro Pirri, defensa pública necesaria con registro del Colegio de Abogados de Lima 27.491, casilla electrónica SINOE 57121 con número de contacto 945-144760, correo electrónico amontenegropirri@gmail.com y con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctora. Señor Moyo, entiendo que usted hace su autodefensa, ¿no? Sí, señor magistrado. Correcto, gracias. Adelante. Mi nombre es Julio César Moyo Navarro, DNI 41005285, registro CAL 39243 y casilla electrónica 105126 del SINOE. Muchas gracias, señor magistrado. Ya, ejerciendo usted su autodefensa. Así es, doctor. Ya, correcto. Doctora Montenegro, gracias por su asistencia. El señor Moyo va a hacer su autodefensa. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Sí, doctora, gracias. Habiendo escritos presentados, se declara válidamente instalada la audiencia y voy a dar uso de la palabra a la señora fiscal López para que haga su requerimiento en 20 minutos, doctora. Muy amable, señor juez supremo. El Ministerio Público recurre a su despacho con la finalidad de sustentar la prolongación de impedimento de salida del país contra el investigado Julio César Moyo Navarro por el plazo de 12 meses. Señor magistrado, brevemente, antes de poder sustentar de fondo el requerimiento postulado por esta Fiscalía Suprema, es preciso dar cuenta a su despacho de manera breve cuáles son los cargos e imputaciones que pesan contra el investigado Moyo Navarro. Señor magistrado, se le imputan 2 delitos o 2 hechos de cohecho pasivo específico y también el delito de organización criminal. El primer cohecho pasivo específico por el cual se le ha venido investigando trata de acerca de la ventaja que habría recibido por parte de Walter Ríos Montalvo. Es decir, aceptó esta ventaja consistente en mantenerlo en el puesto de juez superior supernumerario de la Corte Superior de Justicia del Callao, con el fin de que Julio César Moyo Navarro, en su actuación como juez superior provisional, influya en un caso sometido a su conocimiento, caso relacionado al caso Fernando Seminario Arteta, cuya conviviente María Estefania Escalante Ardiles venía siguiendo un proceso de nulidad de acto jurídico y habían presentado una oposición a la medida cautelar. Entonces, la actuación de Moyo Navarro en este primer cohecho pasivo específico consistía en que habría realizado todas las gestiones como juez superior orientadas a poder asegurar la elevación del cuaderno de apelación de la medida cautelar a la sala donde él formaba parte para que él se aboque a su conocimiento. Gestiones que consistían en reportar la elevación del cuaderno judicial
de primera instancia a segunda instancia, es decir, él se dio cuenta que el cuaderno que habían elevado no era el correcto y hizo las gestiones en primera instancia, a pesar de ser un juez superior, en primera instancia para que se eleve el cuaderno de apelación correcto. Asimismo, su actuar consistió en que tenía que realizar las conversaciones con la presidenta de ese entonces, la juez titular Johnny Leonor Angulo Cornejo, y la relatora, para darle impulso a la elevación de actuados y pueda poder resolver con celeridad este caso, toda vez que lo habían nombrado solamente en un periodo de vacaciones judiciales. Por lo tanto, se interesó y realizó todos los actos orientados al encargo que le había designado Walter Ríos Montalvo. Respecto al segundo hecho, es el caso denominado FEMAPOR, también por cohecho pasivo específico. Se le imputa haber aceptado otra ventaja por parte de Walter Ríos Montalvo de mantenerlo en el cargo de juez supernumerario. ¿Para qué? Con la finalidad de que Moyo Navarro resuelva la apelación interpuesta por FEMAPOR, pues el abogado de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú era el abogado Marcelino Meneses, amigo de Walter Ríos Montalvo. Entonces, hacer el abogado amigo y a la vez defensor de los intereses de FEMAPOR, se designó direccionadamente a Moyo Navarro para que pueda resolver este caso como integrante de la sexta sala mixta de emergencia, conformada también por sus coprocesados Chirinos Cumpa y Linares Saldaña, los tres jueces superiores. Los tres procesados emitieron una sentencia favorable a los intereses de FEMAPOR resolviendo la apelación interpuesta por esta última. Asimismo, se le imputa que en este contexto de aceptaciones de tramas de acciones corruptas, también habría recibido de Marcelino Meneses, abogado de FEMAPOR, de manera ya directa, Moyo Navarro habría recibido la promesa de que este abogado le escriba un artículo jurídico, un texto jurídico para que lo presente en el concurso ante el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. A cambio de ello, esta promesa pesó para que pueda realizar la emisión del fallo de vista de la causa a favor de FEMAPOR. Y por último, se le imputa ser integrante de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Integrante porque era el enlace entre todos los miembros de la organización criminal, emitiendo las resoluciones que le encargaran los altos mandos de esta organización criminal a este juez supernumerario, coordinando con los otros miembros de la organización criminal. Por lo tanto, dentro del rol que se le imputa haber cumplido dentro de este delito de organización criminal, formaría parte de la red interna que habría operado desde febrero del 2018 hasta julio del 2018, cumpliendo los designios que le encargaban los integrantes y altos mandos de la organización criminal. Dicho esto, señor magistrado, pasamos a sustentar ya de fondo el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país. Señor magistrado, en primer término, debemos remitirnos al sustento normativo, al amparo del artículo 295, concordado con el artículo 296 y al mismo tiempo con el artículo 274 del Código Procesal Penal. Se tiene que la prolongación de impedimento de salida del país tiene que concurrir dos presupuestos. El primero, que concurran las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. Aquí me quiero detener. La especial dificultad, señor magistrado, no solamente radica en el desarrollo del proceso o de la investigación. Lo que se verifica en el presente caso que nos convoca es una dificultad en el proceso, en el desarrollo del proceso, porque a la fecha, este caso, el 20 de mayo del año pasado, ya se ha dado por concluida la investigación preparatoria. Por lo tanto, las circunstancias que importan una especial dificultad en el caso que nos convoca radican en el desarrollo del proceso, no en el desarrollo de la investigación, sino del proceso, porque estamos en la etapa intermedia y vamos a entrar a etapa de juzgamiento. Y el segundo requisito
es que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Al respecto, debemos precisar que, de acuerdo a las circunstancias que importen una especial dificultad en la investigación o en el proceso, tenemos que durante el trámite de esta investigación se han presentado evidentes razones de complejidad en el desarrollo de la misma. Tenemos una pluralidad de imputados, de delitos, considerable revisión de documentos, investigados, testigos, investigados vinculados a la organización criminal, las escuchas y transcripciones de los audios, las tomas de voz de todos los imputados y de los interlocutores, la búsqueda e identificación y recopilación de los archivos electrónicos de todos los audios que implican la organización criminal, y se tuvo que recabar diversas actas de los audios. Asimismo, se han hecho levantamientos de los secretos de comunicaciones para poder ver el registro histórico y también las celdas de ubicación. En ese sentido, señor magistrado, también se han recabado diversos actos de investigación para el acopio de abundante información en la Junta Nacional de Justicia, en el Poder Judicial y los órganos administrativos del Poder Judicial del Callao, que son la Gerencia General, la Presidencia y el área administrativa. Esta reseña de lo que ha implicado y lo que ha constituido el desarrollo de la investigación propiamente se traslada ahora a la etapa intermedia, porque toda esta copiosa información tiene que ahora ser analizada y tiene que ser procesada para poder elaborar el requerimiento que tenga bien a realizar esta Fiscalía Suprema. Por lo tanto, eso ya torna complejo y dificultuoso el desarrollo del proceso. A la fecha se están esperando aproximadamente el resultado de 600 pericias que se han ordenado hacer y que a la fecha todavía no llegan. En ese contexto, señor magistrado, se tiene que tener en cuenta que si bien ha vencido la investigación, pero el Acuerdo Plenario 3-2019 del 10 de septiembre del 2019 ha indicado que el impedimento de salida del país es una medida de coerción personal dirigida a garantizar el cumplimiento de la sentencia y los fines legítimos del proceso. Es decir, busca garantizar la presencia del imputado y la eficacia de la sentencia al final del proceso, lo cual aún no se ha cumplido, porque estamos en un proceso de desarrollo del requerimiento de etapa intermedia. En ese sentido, señor magistrado, tenemos que además de la evidente dificultad en el desarrollo del proceso que acabo de exponer, tenemos también que concurre en el caso que nos convoca el peligro de fuga. Este peligro de fuga, traducido en los mismos términos en que se dio inicio a esta medida. Cuando se dio inicio a esta medida mediante la resolución 2 del 14 de marzo del año 2021, se determinó que había un peligro de fuga. El peligro de fuga, que fue evaluado primigeniamente, se basó en la gravedad de la pena. El mismo que traemos a colación el día de hoy al sustentar esta prolongación de impedimento, porque la gravedad de la pena es una pena bastante elevada, la que le esperaría a Moyo Navarro en una eventual sentencia condenatoria, pues estamos hablando de un concurso real de delitos y la pena superaría los 4 años y no sería menor de 25 años. Esta gravedad de pena, señor magistrado, evidencia la carga subjetiva sobre el investigado para que ésta pueda sustraerse de la acción de la justicia si no tiene una medida que lo pueda sujetar al desarrollo del proceso hasta su culminación. Ahora, si bien es cierto, se sabe que Moyo Navarro tiene familia y tiene un domicilio, no se sabe si tenga trabajo, pero estos arraigos familiar, laboral o domiciliario a la fecha se encuentran disminuidos, pues Moyo Navarro ha estado privado de su libertad 36 meses. Esto ha generado un resquebrajamiento, una debilitación en sus vínculos familiares y por lo tanto el arraigo que tiene no es de calidad. Más aún, que el arraigo que pueda tener cualquier procesado no descarta per se la posibilidad de que se fugue,
pues atendiendo a los fuertes indicios de la comisión del delito que acreditan la configuración de los ilícitos que se le está imputando y la vinculación a los mismos por parte de Moyo Navarro, es previsible que éste puede sustraerse de la acción de la justicia. El daño causado. Existe un daño evidentemente grave a la administración de justicia, al adecuado funcionamiento de la administración pública y a la confianza de los ciudadanos en los operadores de justicia y quienes administran justicia. Lo que ha sucedido con el caso de los cuellos blancos en nuestro país es un caso emblemático que ha marcado un escándalo de corrupción al interior del seno judicial, señor magistrado. Por lo tanto, este daño que ha causado es irremediable. Por lo tanto, es un daño alto y por lo tanto también le esperaría una alta reparación civil. El test de proporcionalidad. Esta medida que solicitamos a su despacho, señor magistrado, es una medida idónea porque va a permitir cumplir los fines del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Va a permitir sujetar a Moyo Navarro hasta que se pueda emitir la sentencia condenatoria que persigue obtener esta Fiscalía Suprema, evitando dilaciones indebidas de que Moyo Navarro pueda permanecer oculto o sustraerse de la acción de la justicia. Es una medida necesaria porque resulta imprescindible que Moyo Navarro se encuentre sujeto al proceso para garantizar el éxito de la sentencia que pretendemos conseguir al final del mismo. Y es una medida dentro del tema del test de proporcionalidad de la ponderación propiamente dicha. No existe otra medida menos dañosa que pueda garantizar el fin de sujeción que busca la Fiscalía. Si bien es cierto, señor magistrado, a la fecha Moyo Navarro cuenta con una comparecencia con restricciones, esta comparecencia con restricciones resulta insuficiente para sujetar plenamente a Moyo Navarro al proceso, porque esta comparecencia con restricciones no evita los riesgos de fuga al exterior, simplemente es una sujeción al ámbito geográfico interno de nuestro país. Por lo tanto, con esta medida se busca poder evitar su fuga al extranjero. Asimismo, debemos indicar respecto del plazo. Una vez más, vuelvo a reiterar que si bien es cierto, se ha dado ya por concluida la investigación preparatoria, pero la norma no indica que esta prolongación solo tenga efectos para fines de complejidad del desarrollo de la investigación, sino del desarrollo del proceso propiamente dicho. Y estamos en ello, en el desarrollo del proceso, en la etapa intermedia, con miras a entrar a una etapa de juzgamiento. Por lo tanto, aún se encuentra pendiente de llevarse las audiencias de preliminares de control de etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, que es evidente que se desarrollará en múltiples audiencias, lo cual generará una demora en la conclusión del proceso penal. Por lo tanto, la sujeción de Moyo Navarro es imprescindible en este proceso. Y también, como vuelvo a señalar, se encuentran pendientes de recabarse las pericias de más de 600 audios que se han ordenado realizar por este despacho. Vienen llegando de manera progresiva algunos de los resultados de estas pericias. Señor magistrado, para concluir, indicar de que este peligro de fuga, si bien es cierto se está haciendo mención a la gravedad de la pena, que ya es un presupuesto que se evidencia que puede generar la sustracción del imputado, por tratarse de una medida de menos gravedad a la de prisión preventiva, es admisible que se puede evaluar esta gravedad de pena como un elemento que justifique el peligro de fuga, más aún cuando la norma no indica de que el peligro de fuga tenga que haberse incrementado luego de haberse dictado la medida primigenia de impedimento de salida del país. En ningún momento la norma dice que se tenga que acreditar un peligro mayor de fuga. El peligro con el que se nos otorgó la medida de la gravedad de la pena es el mismo que persiste y subsiste en la actualidad y es el mismo frente al cual avisoramos que el desarrollo del proceso se puede ver perturbado frente a cualquier sustracción por parte del imputado Moyo Navarro. Por esas consideraciones, señor magistrado,
El Ministerio Público solicita que a su despacho, que en su debida oportunidad, después de evaluar los argumentos esbozados por esta parte, tenga a bien declarar fundado nuestro requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país. Gracias. Gracias, doctora. Señor Moyo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Con su permiso, estimada doctora de la Fiscalía, he escuchado la alegación. En principio, señor magistrado, considero que no existe peligro procesal de mi parte. Estoy, como bien dice la señora fiscal, en una comparecencia con restricciones que he venido cumpliendo ante su despacho de forma escrupulosa, dando cuenta de mis actividades y también de mis actividades laborales, ¿no? Que creo que había cierta duda. Sin embargo, señor magistrado, es tanto que mi ánimo es el de contribuir al esclarecimiento de los hechos en un debido proceso penal, tengo bien allanarme a esta medida que la señora fiscal ha propuesto y lo pongo a su consideración. Muchas gracias, doctor. Gracias, señor Moyo. Doctora López, ¿cuándo inició esta investigación? A ver, esta investigación. Denme un instante, por favor. Señor Moyo, usted está con una comparecencia con restricciones, ¿verdad? Sí, señor magistrado, pero no tengo ningún reparo en allanarme a esta medida esta prolongación pedida por la Fiscalía, señor magistrado. Eso ya lo entendí, pero quería saber desde cuándo está con esta comparecencia. Desde el 14 de marzo del año pasado, si no mal recuerdo. Porque creo que yo le di la libertad, ¿no? Sí, señor magistrado, así es. Y a partir de ahí le puse una comparecencia. Sí, doctor. Ya esto fue en marzo, ¿no? Del año pasado. Del año pasado, sí. Marzo 22. Y tiene usted reglas de conducta, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. ¿Y viene usted firmando todos los meses? Control virtual quincenal, doctor. Quincenal. Ya, correcto. Dígame, doctora. Señor magistrado, se formalizó la investigación preparatoria en fecha 28 de septiembre del año 2018. Ya. Y doctora, desde mayo, que ya concluyó, hasta ahora todavía no ha acusado a la Fiscalía. Señor magistrado, no, porque como he hecho alusión en mi intervención, es una abundante información que se está procesando. Son más de 10 imputados, son más de 10 delitos. Pero si ya concluyeron, ya tienen todo. Se supone que cuando uno concluye una investigación, ya tiene toda la información. Y probablemente lo que suele pasar, porque eso pasa en todos lados, es que falta que envíen algunas pericias, que los peritos todavía no terminan de sus informes, pero ya están avanzadas las pericias, o por lo menos ya están ordenadas y hechas, y lo que se demora, porque entiendo que tienen mucha carga, no las envían y probablemente las envíen en el tiempo, pero ya no van a tomar declaraciones, ya concluyó la investigación. No, definitivamente ya concluyó y el proyecto del requerimiento que se va a presentar en etapa intermedia ya está un avance del 70%. O sea, ya se está avanzando, tampoco es que no se ha avanzado, ¿no? Lo que sucede es que también nos tiene al pendiente que llegue el total de pericias que nos faltan recabar. Bueno, ya, pero ya tienen casi 9 meses, ¿ah? Pendientes de un control, de un requerimiento. Yo creo que ahí hay que acelerar, ¿no? Sí, señor magistrado, en eso estamos, es de nuestra mayor preocupación poder ya subsanar ese tema. Ok, lo que hay que hacer es tener lo antes posible esto para que al final se determine la responsabilidad o no del señor Moyo y ya pueda con una investigación que ya toma algún tiempo. Bueno, ¿no hay algún comentario más, doctora? El señor Moyo se ha allanado a su requerimiento. No, pues estamos de acuerdo con la postura que ha asumido el imputado de allanarse al pedido de la Fiscalía y por lo demás ninguna intervención más, señor magistrado. Ok. ¿Conforme, señor Moyo? Sí, señor magistrado, conforme, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía que requiere un impedimento de salida en vía prolongación por 12 meses y el allanamiento del señor Moyo Navarro a este requerimiento, voy a pedir la resolución en el más breve plazo posible y se le notificará a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:28 de la mañana, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, señor juez. Buenos días.